Buenas tardes. El día de hoy mi grupo, compuesto por los compañeros Henry Lam, Lorena Vázquez, Jan Viera y mi persona Gonzalo Alcalde, expondremos el análisis del caso Baruch Ibcher-Broinstein contra Perú. Siguiente, por favor. En la presentación del caso, tenemos que la víctima era el ciudadano israelí Baruch Ibcher-Broinstein, nacionalizado peruano en el año 1984. Él era un empresario y accionista mayoritario de la empresa de televisión Frecuencia Latina Canal 2. A este ciudadano se le revoca la nacionalidad en el año 1997 mediante el Decreto Supremo número 00497-IN, que aprueba el reglamento de la Ley de Nacionalidad 26.574, que otorgaba al presidente de la República la capacidad de revocar la nacionalidad a un individuo por razones que mencionaremos más adelante. En este caso, los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que se ven vulnerados son el artículo 1 sobre la obligación de los estados de respetar los derechos, el artículo 8 referente a las garantías judiciales, el artículo 13 referente a la libertad de pensamiento y expresión, el artículo 20.3 sobre el derecho a la nacionalidad, el artículo 21 referente al derecho de la propiedad privada y el artículo 25 referente a la protección judicial. Siguiente, por favor. Bien, en los antecedentes. El ciudadano Baruch Ibcher-Broinstein es un empresario peruano, expresidente del directorio de la empresa de televisión Frecuencia Latina Canal 2 y accionista mayoritario, quien en 1984 adquirió la nacionalidad peruana. Sin embargo, 3 años después, mediante el, el decreto supremo mencionado anteriormente, se dio la facultad al presidente de la República de revocar la nacionalidad de los individuos. Y en el caso del señor Broinstein, se le revoca debido a que éste había transmitido en su canal de televisión reportajes relacionados con el aquel entonces presidente Alberto Fujimori. Estos reportajes eran sobre denuncias de situaciones irregulares en el gobierno. En mayo de 1997 se publica dicho decreto supremo, cuyo artículo 12 menciona que la naturalización será cancelada por cometer actos que pudieran afectar la seguridad nacional y el interés del Estado. Mientras que el artículo 27 indica que la nacionalidad peruana adquirida se pierde por las razones mencionadas en el artículo 12. Estas regulaciones de la Ley de Nacionalidad otorgan al presidente la capacidad de poder revocar una nacionalidad adquirida por un individuo. Siguiente, por favor. Respecto de los peticionarios. El 9 de junio de 1997, la comisión recibe una denuncia de parte del congresista Javier Díez-Canseco, que alegaba que el Estado creaba situaciones para poder retirarle la nacionalidad de forma arbitraria al señor Ibcher-Broinstein, en violación al artículo 20.3 de la Convención. Posteriormente, el 17 de julio de 1997, Vladimir Paz de la Barra, decano del Colegio de Abogados de Lima, presentó una denuncia a favor de la víctima, alegando que el Estado había hecho, en violación del artículo 20.3 de la Convención Americana, el despojo arbitrario de la nacionalidad del señor Ibcher-Broinstein. El 26 de agosto del mismo año, la víctima, Baruch Ibcher-Broinstein, acompañó una carta a la comisión solicitando una audiencia en su favor ante la comisión para él y su abogado, haciéndose parte en un proceso ya iniciado ante la comisión. Finalmente, el 27 de febrero de 1998, la víctima envió una carta al embajador Jorge Tayana nombrando como uno de sus correpresentantes al doctor Ariel Dulinsky. Siguiente. Respecto a la competencia de la Corte, esta cuenta con la competencia para conocer el caso debido a que el Perú es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció su competencia obligatoria en 1981. Sin embargo, el Estado peruano pretendió retirar la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte. Sin embargo, la Convención expresa que la única manera de desvincularse de sus obligaciones convencionales es denunciando el tratado como un todo, lo cual requería un tiempo de aviso de 1 año de anterioridad. Finalmente, la Corte consideró inadmisible dicha pretensión de retiro. Siguiente. Finalmente, respecto a los hechos probados, en estos tenemos 5.
El primero es que el señor Baruch Ibcher Bronstein, de nacionalidad israelí, se le fue otorgada la nacionalidad peruana mediante la Resolución Suprema número 0649-RE del 27 de noviembre de 1984. Posteriormente, el 6 de diciembre, el señor Ibcher renuncia a su nacionalidad israelí y el día siguiente, el 7 de diciembre de 1984, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú le expide al señor Ibcher el título de nacionalidad número 004644. El señor Ibcher ejercitó derechos que se derivan de su nacionalidad durante aproximadamente 13 años y finalmente la legislación peruana vigente en el año de 1997 disponía que para ser empresario de empresas concesionarias de canales de televisión era necesario contar con la nacionalidad peruana. Doy paso a mi compañero Gian. Buenas tardes con todos. Bien, para empezar vamos a hablar sobre el artículo 20 de la Convención referido a la nacionalidad. Bien, un primer punto a resaltar, debemos explicar que la nacionalidad debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no solo el fundamento mismo de su capacidad política, sino también parte de su capacidad civil. Sobre el artículo 20, otro punto a resaltar es que la Corte ha establecido que este abarca un doble aspecto, que el derecho a tener una nacionalidad significa dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer a través de su nacionalidad su vinculación con un Estado determinado, y segundo, que es el de protegerlo contra la privación de su nacionalidad de forma arbitraria, porque de este modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que sustentan en la nacionalidad del individuo. Y es por ello que podemos resaltar que la nacionalidad puede ser considerada como el vínculo jurídico político que liga una persona con un Estado determinado, por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y hace acreedor a su protección diplomática. Con distintas modalidades, la mayoría de los estados han establecido la posibilidad de que personas que no tenían originalmente su nacionalidad puedan adquirirla posteriormente, en general mediante una declaración de voluntad manifestada previo cumplimiento de ciertas condiciones. La nacionalidad en estos casos no depende ya del hecho fortuito de haber nacido en determinado país, sino de un hecho voluntario que persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad política, su cultura, su manera de vivir y su sistema de valores. En el caso concreto, el señor Ibcher Bronstein adquirió la nacionalidad peruana a través de una resolución suprema del presidente y su título de nacionalidad fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, perdió su nacionalidad como resultado de una resolución directorial de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, indudablemente de menor jerarquía que la que le otorgó el derecho correspondiente y que por eso no podía privar de efectos al acto superior. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al derecho al debido proceso que está establecido en el artículo 8 de la Convención, la Comisión ha resaltado que este derecho o derecho de defensa procesal es una garantía que se aplica en todo tipo de procedimiento judicial o administrativo que implique la determinación de un derecho y es fundamental en el Estado de Derecho. Y segundo, que en los procedimientos administrativos y judiciales en los que se determinen derechos y obligaciones de las personas es aplicable una serie de garantías específicas concernientes al derecho de defensa para la protección de sus derechos. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Asimismo,
La Corte también ha establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y por ende, en estos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal en cuanto le sea aplicable al procedimiento respectivo. Atendiendo a lo anterior, se estima que tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. En el caso concreto, podemos apreciar que el señor Ibcher Bronstein adquirió la nacionalidad peruana a través de una resolución suprema y su título nacional firmado por el ministro de Relaciones Exteriores. La autoridad que dejó sin efecto el título de nacionalidad del señor Ibcher era incompetente. La Dirección General de Migraciones y Naturalización no informó que la ausencia del expediente de nacionalización del afectado, así como los cargos en contra del afectado. Tampoco permitió presentar testigos que acreditaran esa posesión. Y es por ello que en ese sentido, pese a que el artículo 8.1 de la Convención negó el derecho a toda persona a ser oída por un juez o un tribunal competente para la determinación de sus derechos, dicho artículo es igualmente aplicable a las situaciones en que alguna autoridad pública no judicial dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos. Es por ello que constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. Dichos tribunales deben ser competentes, independientes, imparciales, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana. El Estado, al crear salas y juzgados transitorios especializados en derecho público y designar jueces que integran los mismos, no garantizó al señor Ibcher el derecho a ser oído y por jueces o tribunales establecidos con anterioridad a la ley. Lo siguiente, por favor. De propiedad establecida en el artículo 21 de la Convención, se agrega dos puntos principales. Uno, que el derecho a la propiedad está consagrado en la Convención. Garantiza el libre ejercicio de los atributos de esta, entendidos como el derecho de disponer bienes en cualquier forma legal, poseerlos, usarlos, y pedir que cualquier otra persona interfiera en el goce de ese derecho. El derecho a la propiedad abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, que los que recaen tanto sobre bienes materiales como sobre bienes inmateriales susceptibles de valor. Y es por ello que se define que los bienes son aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los bienes muebles e inmuebles, los elementos corporales, incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. Siendo así que para un accionista de una sociedad mercantil, el derecho de vender sus acciones y participar en las decisiones de la sociedad a través del ejercicio del voto en las asambleas de accionistas, así como el de recibir los dividendos acordados legal y estatutariamente, son atributos fundamentales del derecho de propiedad. Sin embargo, el uso y goce de esos bienes se pueden subordinar por mandato de una ley al interés social. Se puede privar a una persona de sus bienes por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por ley y que dicha privación será mediante el pago de una justa indemnización. En el caso concreto, el juez Percy Escobar dispuso una medida cautelar que suspendió el ejercicio de los derechos del señor Ibcher como accionista mayoritario y presidente de la empresa. Para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, como ya lo mencionamos anteriormente, y sujetarse al pago de una justa indemnización. Y por ello no existe prueba ni argumento alguno que acrediten que la medida cautelar cumpliera con lo mencionado. Asimismo, la medida cautelar obstruyó el uso y goce de esos derechos por parte del señor Ibcher. Además, cuando la esposa de este trató de hacer valer los mismos como copropietaria de las acciones de su esposo, resultaron infructuosos los procesos que intentó al efecto. Cuando un proceso se ha realizado en contravención contra
de la ley, también debe considerarse ilegales las consecuencias jurídicas que derivan de él, por lo que no fue adecuada la privación del uso y goce de los derechos del señor Ibcher sobre sus acciones. Con eso finalizo mi exposición y doy pase a mi compañero. Sí. Buenas tardes, profesora. Bueno, siguiendo con la hilación del tema planteado, procederé a exponer el análisis de fondo sobre el derecho a la protección judicial, libertad de pensamiento y expresión, obligación de respetar los derechos, y luego de ello se observarán los derechos vulnerados y posteriores reparaciones. En cuanto a la protección judicial, hay una referencia a la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Constitución. Ante esto se constituye una transgresión. También no basta con que esté previsto en la Constitución o con que sea formalmente admisible. Se requiere que también sea idóneo. Por otro lado, el Poder Judicial carece de independencia, imparcialidad y faltan los medios para ejecutar decisiones lesionando al recurso judicial. Finalmente, no se satisfizo los requisitos mínimos de independencia e imparcialidad. Siguiente, por favor. En cuanto a la libertad de pensamiento y expresión, los que están bajo la protección de la Convención no solo son el derecho a la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir información de interés nacional. También se estima que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre todas las personas. Por otra parte, tanto el señor Ibcher como los periodistas que elaboraban en el programa Contrapunto tenían el derecho pleno de investigar y difundir hechos de interés público. Culminando este punto, también se refiere que la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ibcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión. Siguiente, por favor. En cuanto a la obligación de respetar los derechos, el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos por la Convención Americana. Asimismo, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad. Finalmente, el Estado violó los artículos 20, 8, 21, 25 y 13 de la Convención Americana. Siguiente, por favor. En cuanto a los derechos vulnerados, se dice que se violó el artículo 8 de las garantías judiciales, el artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión, artículo 20, derecho a la nacionalidad, artículo 21, derecho a la propiedad privada, artículo 25, derecho a la protección judicial y artículo 11, obligación a respetar los derechos. Siguiente, por favor. En cuanto a las reparaciones, el Estado debe pagar a Baruch Ishber una indemnización de $20,000. También se debe recuperar el uso y goce de Ishber Bronstein de sus derechos como accionista mayoritario de la compañía latinoamericana de radiofusión. Por otra parte, el Estado debe pagar a Ishber Bronstein como reintegro de las costas y gastos generados en la jurisdicción interna y jurisdicción internacional la suma de $50,000. Finalmente, se supervisará el cumplimiento de esta sentencia y solo después se dará concluido el caso. Doy pase a mi compañero. Buenas tardes con todos. Actualmente vamos a exponer lo que se trata de puntos resolutivos. Bueno, en puntos resolutivos tenemos que el Estado violó los siguientes derechos en perjuicio de Baruch Ibcher Bronstein e incumpliendo la obligación del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, se vulneró el derecho a la nacionalidad, la cual es normada en el artículo 20, en el cual indica que, inciso 1, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. También se vulneró el inciso 3 del dicho artículo, el cual indica que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiarla. Asimismo, también se violó
el artículo número 8, que serían las garantías judiciales de la misma norma, claro está. El inciso 1, en el cual toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Asimismo, se violó el inciso 2 del artículo 8, el cual indica que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las garantías mínimas que están estipuladas en este inciso. Luego, se vulneró el artículo 25.1, el cual vendría a ser el artículo de protección judicial, el cual estipula que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. De igual forma, se vulneró al artículo 21, que vendría a ser el derecho a la propiedad privada. El inciso 1 y el inciso 2, para ser más claros. El inciso 1 estipula que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. En el inciso 2 indica que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos según las formas establecidas por ley. Este inciso hace referencia a la expropiación. Luego, se vulneró el artículo número 13, la libertad de pensamiento y expresión, en sus incisos 1 y 3 específicamente, del inciso 1, estipulando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En el inciso 3 se estipula que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y o opiniones. Siguiente punto, por favor. Asimismo, en los puntos resolutivos, se toma la decisión que el Estado debe investigar los hechos que generaron la violación para identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, el Estado debe facilitar las condiciones para que Ibcher Bronstein realice gestiones para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la compañía. El resarcimiento relativo de los dividendos aplicará el derecho interno y se someterá a las autoridades competentes. El Estado debe pagar a Ibcher la indemnización de $20,000 y como reintegro de costos y cosas $50,000. Asimismo, se supervisará el cumplimiento de esta sentencia y solo después se podría dar por concluido el caso. Siguiente punto, por favor. Posteriormente, en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dio el estado de supervisión por cumplimiento, en el cual el Estado ha dado por cumplido los siguientes puntos resolutivos de la sentencia. Se dio por cumplido resarcir los dividendos y las demás percepciones que le hubieran correspondido al señor Ibcher Bronstein como accionista mayoritario y funcionario. Asimismo, también se dio por cumplido pagar a Baruch Ibcher Bronstein una indemnización de $20,000 por daño moral. De igual forma también pagar a Baruch Ibcher Bronstein como reintegro de las costos y gastos generados por la jurisdicción interna y en la jurisdicción internacional la suma de $50,000. Asimismo, también investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas en la sentencia para identificar y sancionar a los responsables de la misma. Otra acción de facilitar las condiciones para que Baruch Ibcher Bronstein pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista. Siguiente, por favor. Asimismo, mediante la resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, vendría el que data del 20 de agosto del año 2010, el Estado ha dado por cumplimiento los siguientes puntos resolutivos de la sentencia, siendo el final, facilitar las condiciones para que Baruch Ibcher Bronstein pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., como era hasta el 1 de agosto de 1997, en los términos de la legislación interna y en sometimiento a las autoridades competentes.
el punto resolutivo del octavo de la sentencia de 6 de febrero del año 2001. Siguiente, por favor. Y bueno, con ello hemos concluido nuestra posición. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima vez. Gracias.